matemáticos. El objetivo de esta charla es mostrar aportaciones de algunas personas que fueron, cuyas aportaciones fueron visibles después de su muerte. Algunos no tan conocidos y otros pues bastante famosos, incluso podríamos decir que como la rockstar de las matemáticas como lo es Galois. Y bueno, entre ellos pues está obviamente Galois, Ada Lovelace, Sophie Germain, Wolfgang Döblin, y estos cuatro tienen en común una muerte trágica. Algunos de ellos murieron muy jóvenes. Y antes de comenzar la charla, me gustaría decir cómo se empezó a formar esta charla. Esta charla empezó primero a formarse, la primera vez que di parte de esta charla fue hablando de Galois, debido a que el 31 de mayo se celebra el día del matemático. Entonces pues era una manera de decir por qué se estaba celebrando el día del matemático, ¿no? Pero más allá de eso, pues surgió esta idea. Hay muchas personas, muchos matemáticos cuyas colaboraciones, cuyos resultados importantes fueron visibles después de su muerte. Y de ahí, pues una pregunta que surge más es qué otras personalidades, y centrándonos en mujeres, conocemos cuyas aportaciones se hayan visto después de su muerte. Y pues también si nos ponemos a pensar un poco más, al menos una pregunta que me gustaría dejar aquí es cuántas mujeres matemáticas conocemos, ¿no? Quizás conocemos muy pocas, quizás conocemos muchas, no sé. Bueno, esa pregunta simplemente quiero dejarla al aire. Bueno, el primero con el que voy a empezar obviamente va a ser Galois. Como le decía, es el rockstar de las matemáticas. Bueno, esta la leyenda de Galois surge porque una mañana del 30 de mayo de 1832, dos hombres se enfrentan a duelo. Uno de ellos, herido, muere al día siguiente. Sus últimas palabras son: no llores, necesito todo el valor para morir con 20 años. El joven era Évariste Galois, matemático francés, rebelde y revolucionario. Y quizás para entender un poco más toda la vida de Galois, hay que retroceder un poco más el tiempo para ver cómo fue su vida desde niño, ¿no? Bueno, para empezar, Galois tenía un padre republicano, el cual era alcalde de una localidad cercana de París. Su madre se encargó de su educación. Su madre era era bastante letrada, ¿no? Entonces ella se podía hacer cargo de la educación de sus hijos. Es hasta los 12 años cuando Galois se incorpora a un colegio y es ahí donde descubre su amor por las matemáticas. Llegó a devorar obras importantes como Elementos de Geometría de Lagrange y obras de Lagrange. Tanto era su entusiasmo por las matemáticas que dijo: o sea, a mí me encantan las matemáticas, soy bueno en matemáticas, voy a solicitar ingreso al l'École Polytechnique. Sin embargo, aquí es rechazado al solicitar su ingreso. Aquí cabe mencionar que el École Polytechnique es la mejor institución de matemáticas del país, ¿no? En ese momento, por eso Galois quería entrar a esa escuela, ¿no? Él quería la mejor formación en matemáticas, ¿no? Bueno, entonces en esta primera ocasión en la que solicita acceso, pues se lo niegan, y la justificación es porque necesitaba un poco más de formación, ¿no? Bueno, pues Galois tiene un segundo intento. Galois tenía un carácter muy complicado. De hecho, se dice que en esta segunda ocasión en la que intenta entrar al École Polytechnique, arrojó un volador a su examinador. Y pues bueno, esto lo llevó simplemente a conformarse con la escuela normal. Bueno, él durante toda su trayectoria pues estuvo publicando algunos trabajos. Sin embargo, su trabajo principal, y por lo cual le fuerza esta leyenda, fue frustrado por dos matemáticos. El primero fue por Cauchy y el segundo fue por Fourier. En Fourier lo que pasó fue que manda su trabajo, lo manda por cartas, le llega a Fourier, pero lamentablemente Fourier muere a los pocos días. Entonces realmente este trabajo pues ahí se queda traspapelado y nunca es leído, ¿no? Bueno, más allá de este trabajo, lo que le había mandado Fourier contenía
resolvía un problema centenar. Contenía la demostración de las condiciones necesarias y suficientes para resolver ecuaciones polinómicas por raíces que anteriormente Abel había trabajado en ellas y había dicho que no hay una fórmula general para encontrar raíces de un polinomio de grado 5. Entonces lo que había hecho Galois pues era caracterizar este tipo de ecuaciones. Ahora, Galois era un imán para los problemas. Ahora, o sea, recordemos lo que llevaba, ¿no? Aparte, él tenía un carácter muy especial. Recordemos lo del borrador en su segundo intento de ingreso a la École Polytechnique. Es expulsado de la escuela normal, entonces se alista a la Guardia Nacional. Bueno, pues su carácter un poco complicado lo lleva a prisión en 2 ocasiones. La segunda vez que es encarcelado lo lleva a un periodo más largo. En este periodo recibe una carta de Poisson. Anteriormente él había mandado su trabajo a Poisson a que lo leyera y eso, ¿no? Bueno, en este periodo, durante su estancia en la cárcel, recibe la carta de Poisson en el que explica Poisson que no puede aceptar su trabajo, que su trabajo está mal, ¿no? Entonces, imagínense, para ese tiempo, este Galois estaba en prisión, ya no tenía escuela, le habían rechazado su trabajo y para colmo, su papá se suicida. Entonces, Galois cae en un problema de alcoholismo, incluso llega a vaticinar su muerte. Él dice que va a morir a causa de un duelo y este duelo va a ser a causa de una mujer. Bueno, pero ahí se queda, ¿no? Aunado a esto, tenía una mala situación económica. Entonces, pero lo que más le dolía era que no podía publicar su trabajo, ¿no? Bueno, el 30 de mayo es cuando sucede este duelo y lo que alimenta la leyenda de Évariste Galois es la noche anterior al duelo. Durante la noche anterior al duelo, Galois escribe diversas cartas, unas cartas para sus amigos y otras cartas para matemáticos reconocidos en esa época. En estas cartas incluye el trabajo que ya había enviado posteriormente, incluye además toda su álgebra, almacena todo el material que tenía para ese entonces. Y ya, bueno, al día siguiente, pues como sabemos, se enfrenta en duelo, él muere. Incluso en una de estas cartas se llega a quejar del sistema educativo francés. O sea, él no se quedó callado para nada, ¿no? Él primero se despidió de sus amigos, se quejó ahí mismo del sistema educativo francés y no solamente eso, sino mandó todos sus trabajos a pues matemáticos reconocidos, ¿no? Bueno, hoy sus restos bueno, ya cuando muere Galois, sus restos los entierran en una fosa común en el cementerio Montparnasse. Aunque sus restos se han perdido, pues su legado aún se conserva. Incluso pues ahora estudiamos toda una área de las matemáticas bajo el nombre de teoría de Galois, ¿no? Bueno, este es uno de los matemáticos, de hecho es de los matemáticos más reconocidos, de los que sus aportaciones fueron vistas después de su muerte. Otra de las personas que quizás no es tan conocida y ella tuvo un poco de las desventajas que tuvo en esa época fue ser mujer debido a que no pudo alcanzar una formación como tal de matemáticas. Y bueno, pues ella es Marie-Sophie Germain. Ella era una matemática brillante, autodidacta, que, como les decía, que no contó con una formación como tal de matemáticas. Esto tuvo ventajas y desventajas. La primera ventaja es que pues desarrolló un teorema que ahora lleva su nombre y que ayudó a la demostración del último teorema de Fermat. La desventaja es que no le permitió estar actualizada en los temas de su época e incluso ella llegó a trabajar en teoría de elasticidad, pero incluso esto al no estar actualizada, pues realmente se truncó su trabajo y no pudo como explayarse más en esto. Bueno, vamos a conocer un poco más sus inicios, ¿no? Bueno, su padre era político y participó activamente en la Revolución Francesa. A los 13 años ella piensa que a sus papás solo les interesa la Revolución Francesa, ¿no?
Entonces, ella ve refugio en los libros. Y de hecho, el primer contacto que tiene con los libros es un libro de historia de las matemáticas de Jean-Baptiste, en donde ella queda totalmente impresionada con la leyenda de Arquímedes. Recordemos que la leyenda de Arquímedes, o sea, también otra leyenda como la de Galois, se alimenta por lo que se dice, ¿no? En este caso, la leyenda de Arquímedes se dice que ya iban los romanos por Arquímedes y él estaba dibujando en el suelo pues estas aproximaciones hacia Pino. Entonces, se dice que uno de ellos, cuando llegaron los romanos por Arquímedes, cubre uno de sus dibujos con una sombra y le dice que se aparte, ¿no? Bueno, el caso es que ella quedó totalmente impresionada con esta leyenda. Sus padres empezaron a notar que ella empezaba a devorar un montón de libros de matemáticas, ¿no? Entonces se empezaron a preocupar un poco porque no era el camino que ellos buscaban para ella. Bueno, entonces empezaron como a ponerle restricciones. Entre ellas, pues le quitaban la luz, incluso la dejaban pues sin mantas para dormir, pero pues ella siempre se las ingeniaba para seguir estudiando matemáticas, para seguir devorando libros de matemáticas. Incluso llegó a esconderse velas de tal manera que en su habitación, toda cubierta con la manta y las velas, podía seguir leyendo estos libros de matemáticas. O sea, ella realmente nunca la detuvo que sus padres le pusieran restricciones para que no siguiera estudiando matemáticas. Incluso, no solamente esto, sino llegó a leer libros que ni siquiera estaban en su lengua. Llegó a leer libros de Isaac Newton y de Leonard Euler en latín. Y bueno, cuando ella cumple 18 años, se funda el École Polytechnique. Para esta época solo aceptaban hombres, hasta 1972 empiezan a aceptar mujeres. Entonces, en su época, pues todavía eran casi 200 años antes, ¿no? Perdón, 100 años antes. Entonces, lo que ella, o sea, les decía, ella era como bastante ingeniosa y como que todo, siempre que le ponían una barrera, pues ella la saltaba, ¿no? Y bueno, la manera en que saltó esta barrera de no poder tener una formación como tal matemáticas, bueno, pues se hizo unos apuntes de análisis de Lagrange y al final de este curso que daba Lagrange Análisis, se les pedía a los estudiantes que mostraran como un trabajo durante todo este semestre, ¿no? O durante todo el curso. Y pues ella mostró su trabajo, pero no lo mostró bajo su nombre, sino bajo un seudónimo llamado Monsieur Leblanc. Bueno, pues Lagrange queda totalmente sorprendido y quiere conocer a este señor, ¿no? Y bueno, pues no le queda de otra a Sophie más que presentarse. Lagrange queda totalmente sorprendido y le vaticina un futuro exitoso en las matemáticas. Incluso la motiva a que siga estudiando en matemáticas. Tal motivación fue que empezó a leer trabajos de Gauss y empezó pues a mandarle correspondencia a Gauss bajo este mismo seudónimo. Recordemos que había como algunas barreras para las mujeres, ¿no? Entonces ella siempre firmaba como Monsieur Leblanc. Lamentablemente Gauss no siempre contestaba estas cartas. Gauss solo se centraba en las cartas, o sea, contestaba las cartas que se referían al trabajo que estaba haciendo actualmente. Si le mandaban una carta de algo que no estaba haciendo, pues no las contestaba. Entonces, pues algunas de estas cartas que Sophie mandó, pues no las leyó porque realmente a Gauss no le interesaban, ¿no? Porque no estaba trabajando en ello. Bueno, a tal grado, bueno, durante este intercambio de correspondencia, pues de cierta forma surge una amistad, ¿no? De tal manera que Sophie pues se entera que va a haber una invasión napoleónica en Prusia, entonces manda a un amigo, un soldado militar, por Gauss pues a preverlo, ¿no? De que van a invadir Prusia, que tenga cuidado y todo. Y es pues en esta historia, en este relato, donde se da cuenta Gauss que Monsieur Leblanc es realmente Sophie Germain. Y bueno, eh, en el campo de la elasticidad tuvo que presentar su trabajo 3 veces. Aquí fue donde más fue frustrado su trabajo. La primera vez no tuvo quórum, la segunda vez tuvo un enfrentamiento de artículos con Poisson y bueno, y pues hasta la tercera vez ya fue cuando pues ya le dieron un poco de, visualizaron su trabajo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, lamentablemente ella muere a los 50 años de cáncer de pecho.
como les decía, Gauss no leía todas las cartas que Sophie mandaba, ¿no? Entonces, en una de estas cartas se da cuenta una de sus grandes aportaciones, que fue el teorema que lleva su nombre, que les decía en un principio, que era el teorema con el que se ayudó a la demostración del último teorema Fermat. Entonces, Gauss hace, o sea, se da cuenta de este resultado, se da cuenta que es muy importante. Entonces, Gauss lo que busca es un reconocimiento para Sophie. Lo que busca él es que le entreguen un doctorado honoris causa ya, pues ya, aunque sea, pues, post-muerte, ¿no? Ya, pues ya que se podía hacer al menos un reconocimiento. Sin embargo, dado esta época un poco difícil en la que no se les daba un reconocimiento a las mujeres, pues no lo logró. Y bueno, otra de las, bueno, y aquí hay un sello postal, está muy bonito, este es por los 250 aniversario de Sophie. Y bueno, otro de los matemáticos, también bastante brillante, y él murió muy joven, y un joven adelantado a su época, fue Wolfgang Döblin. Debo decir que este matemático lo conocí hasta la maestría, y lo conocí 12 años después de que ya se había visto la aportación que había hecho en teoría de la probabilidad. Y bueno, igual vamos a conocer un poco más de él poco a poco. Entonces, primero, él nace en 1915 en Berlín, Alemania, es de descendencia judía. Su padre era médico, y a los 18 años su familia se ve obligada, dado el crecimiento del partido nazi y la fuerza que va retomando, pues a dejar su hogar y a mudarse a Zurich. Posteriormente lo hacen en Francia. A los 20 años retoma sus estudios en Francia. Realmente él estaba interesado en estudiar economía o estadística. Sin embargo, cuando llega a Francia, empieza a estudiar probabilidad, cadenas de Markov. En el 36, en 1936 obtiene la nacionalidad francesa. Y aquí hay un cambio de nombre. Aquí el cambio de nombre lo lleva a Vincent Dublin. Sin embargo, nunca firma, todas sus colaboraciones nunca las firma, o sea, su trabajo nunca lo firma bajo este nombre, sigue firmando bajo Wolfgang Dublin. 2 años más tarde defiende su tesis nada más, teniendo como asesores a Maurice Fréchet y a Pollery, y a los 23 años se incorpora al servicio militar. Continúa, o sea, durante esta estancia en el servicio militar, continúa trabajando en la academia en la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Esta proporciona una relación sobre las probabilidades de transición de un estado a otro, ¿no? Respecto al tiempo. A los 24 años ingresa como telefonista, o sea, ahí dentro en el servicio militar, ingresa como telefonista al norte de Francia. En el punto en el que se ubica es en las Ardenas, un punto importante para la entrada de Alemania a ocupar Francia en 2 ocasiones. En la primera ocasión es frustrada, y en la segunda ocasión pues es donde entra Alemania a invadir Francia. Y bueno, llega a terminar su trabajo sobre la ecuación de Kolmogorov. Entonces lo que hace pues es juntar todas sus hojitas y las envía a la Academia de Ciencias. Ahora, para abrir este sobre hay una restricción. Solo se puede abrir si la persona que lo envió lo acredita para abrirlo, o que pasen 100 años después de ser entregado, ¿no?, a la academia. Bueno, además de estas hojas, le entrega prácticamente una libreta. En 1940 se separa de sus compañeros del servicio militar y se refugia en una granja, en una región de Lorena. Él ya tenía él presentía que los alemanes iban a invadir Francia, ¿no? Entonces él le da una angustia y un temor de que le robaran sus conocimientos, así que Wolfgang Döblin quema todo lo que había trabajado en la academia, todo lo quema y se suicida. Tenía 25 años cuando ocurrió esto, también una muerte muy trágica, y de hecho, si nos ponemos a pensar, prácticamente tanto Galois como él pues murieron muy jóvenes, y los dos murieron de un disparo, ¿no? Bueno, en 1940, pues la academia recibe el trabajo de Wolfgang Döblin. Pasaron 60 años para que el trabajo se abriera, hasta el año 2000, y esto porque su hermano pues dio el visto bueno para que se pudiera abrir. Bueno, pues aquí
hay una gran sorpresa. Lo que tenía aquí eran resultados similares a los que había hecho Ito 11 años después. O sea, lo que hizo Ito en 1951, Wolfgang Doblin ya lo había hecho 11 años antes. Esto era una especie de teorema de cambio de variable, y de haberse conocido 11 años antes, pues habría dado un mayor impulso a la teoría de probabilidades, dado pues más aportaciones a partir de esa fecha, ¿no? Entonces, nos tuvimos que esperar 11 años después para tener los resultados de Ito, ¿no? Y no solamente esto, sino su trabajo contenía dos resultados importantes. La primera, la convergencia de procesos, los cuales estaban siendo estudiados por matemáticos relevantes, y la otra, una generalización de los procesos de Markov. Bueno, y aquí podemos ver algunas de las fotografías en su etapa del servicio militar como telefonista. Y bueno, ahí está Wolfgang. La siguiente es, creo que ella es una de las, podríamos decirlo, matemáticas más famosas, aunque también debo decir que también ella como tal no recibió una formación como tal de matemáticas. Sin embargo, a diferencia de Sophie, tuvo una posición privilegiada que la llegó a, pues, a codearse con varias personalidades de su época. Bueno, Ada a los 8 años pierde a su padre. El mismo tiempo que llevaba sin verlo. Ella nació en Londres en 1815. Es hija del famosísimo poeta Lord Byron y Annabella Byron. Annabella se separó de su esposo debido a una tormentosa vida romántica que tenía su marido, y por lo cual esto hace que Annabella se encargue de la educación de Ada. Annabella estaba segura que en su sangre de Ada tenía esa pasión por las letras que le había heredado de cierta manera a su papá, ¿no? Entonces, bajo esta idea, hace que tome una formación bastante fuerte en matemáticas. Además, también, como les decía, su posición económica hizo que pudiera acceder a una educación preferencial. Lamentablemente, Ada era una niña muy enfermiza y gran parte de su niñez la pasó en cama. Sin embargo, esto no la desalentó para nada, y su ingenio y creatividad hicieron que desarrollara prototipos de máquinas voladoras, porque ella soñaba que podía volar, ¿no? Bueno, a los 17 años, y este es el punto crucial, el punto en el que prácticamente cambia su vida, conoce a Babbage. Babbage es considerado el padre de la computación, y quizás antes de seguir hablando de Ada, quizás hay que hacer un paréntesis para hablar de Babbage. Babbage era un conocido matemático inventor. Antes de conocer a Ada, él estaba trabajando en la... El gobierno le había dado dinero para desarrollar su proyecto, pero debido a algunas circunstancias no se pudo concretar el proyecto. Y además el financiamiento se truncó. Incluso se llegó a escribir un decreto en el que decía que ya no se iba a fabricar nada de esto. O sea, realmente las circunstancias no fueron muy buenas para Babbage, debido a que, pues, quizás los objetos que estaba utilizando para construir su máquina diferencial no eran del todo resistentes. Entonces, bueno, pues a ese proyecto truncado, pues ahí se quedó, y de hecho, pues después, posteriormente, hay un decreto en el que dice que ya no se puede, o sea, está totalmente prohibido darle dinero para que se pueda realizar este proyecto y que se pueda realizar en sí. Bueno, cuando Ada conoce a Babbage, comienzan un intercambio de correspondencia. Queda bastante impresionado por la inteligencia y los conocimientos de Ada. Es en este intercambio donde recibe el apodo de la encantadora de números. En 1843, Babbage trabajaba en un prototipo de lo que sería el antecesor de la computadora actual, la máquina analítica, con lo cual le muestra a Ada el proyecto, el prototipo, y Ada queda totalmente fascinada. Bueno, un año después, Ada se casa con William King, quien 3 años más tarde se convierte en el conde de Lovelace. Es por ello que Ada es conocida como Ada Lovelace. Tuvieron 3 hijos juntos, y gracias a su posición económica pudieron codearse con gente como Dickens y Faraday. Bueno, entonces les decía que prácticamente cuando conoce a Babbage, aquí es un punto importante para Ada.
En 1842, tras una charla que dio Babbage en Turín, Luigi Menabra publica un artículo en francés acerca de la máquina analítica. Entonces, pues este artículo pues se debe traducir al inglés y esta tarea se la dan a Ada. Era la candidata perfecta para hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo Ada? No solamente lo, sino que agregó sus propias ideas, lo cual hizo que este escrito que Luigi había hecho se triplicara. Es aquí donde ella describe cómo se pueden utilizar códigos para que la máquina utilice letras y símbolos. Describió además un programa para poder calcular los números de Bernoulli. Bueno, toda esta traducción del artículo fue publicada en 1843 en una revista inglesa. Firmó con sus iniciales debido a la censura, pues en esa época no se concedía la educación para las mujeres en universidades. Es por ello que Ada se conoce como la primera programadora. En 1852 muere a causa de cáncer de útero, a pesar de los esfuerzos de su madre, Annabella, de querer separar a Ada de su padre. Ada pide que sea enterrada junto a su padre. Y bueno, posteriormente es rescatada del olvido. Alan Turing reconoce las aportaciones de Ada y hoy diferentes iniciativas llevan su nombre. Incluso el 11 de octubre es el Día de Ada Lovelace. Y bueno, esta es una manera de reconocer el trabajo que Ada hizo durante ese tiempo. O sea, aquí realmente la máquina diferencial pues nunca llegó a construirse, pero las aportaciones, las ideas de cómo poder generar algoritmos para explicarle a una máquina cómo obtener, al menos, por ejemplo, en el caso de números, cómo obtener los números Bernoulli, pues fueron de gran ayuda para las programaciones posteriores. Ahora, aquí hay que resaltar que, regresándonos un poco a la primera máquina que construyó Babbage, Babbage vuelve a pedir un financiamiento ahora para construir la máquina analítica. Sin embargo, pues este financiamiento pues no se le es otorgado debido pues al que la otra máquina que hizo pues nunca la pudo concretar. Sin embargo, en 1991, el Museo de Ciencias de Londres, con ayuda de los planos de Babbage y bajo ciertas modificaciones, pero muy, muy pequeñitas, se construye la máquina analítica, que es la que estamos viendo en pantalla. Y la siguiente es el algoritmo que utilizó Ada para calcular los números de Bernoulli. En esta idea de programar ya se manejaba la idea de las tarjetas perforadas. Y bueno, esta plática, el sentido de esta plática es, como les decía, al principio el objetivo era, pues bueno, dar una idea de por qué el 31 de mayo es el Día del Matemático, ¿no? Es una manera de reconocer el trabajo de Galois. Pero más allá de eso, pues esta charla es para reconocer a algunos, solamente algunos de los trabajos cuyas atribuciones fueron reconocidas después de su muerte. Y no solamente eso, cuando nosotros trabajamos en matemáticas, en el bachillerato, incluso en la universidad, de hecho, cuando surgió esta plática, yo estaba comentando con uno de mis compañeros, ¿qué pasaría si durante toda nuestra licenciatura en matemáticas nosotros nos empezaran a mandar esas pequeñas como huellitas de por qué estamos estudiando esto? Si bien durante el bachillerato se va haciendo una construcción de las matemáticas de forma gradual, primero empezamos a trabajar con álgebra, después geometría y álgebra, y así, de tal manera que todo va teniendo sentido de acuerdo a las herramientas que aprendimos anteriormente. Entonces, ¿por qué no, además de dar una construcción paso a paso de cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para construir unas matemáticas más sofisticadas, por qué no en ese intervalo poner por qué estamos estudiando esto y quién fueron los precursores de estas teorías? Por ejemplo, cuando estudiamos cálculo, sabemos que hubo una pelea entre Leibniz y Newton, pero probablemente esta pelea la conocemos hasta después de la licenciatura. Y quizás esta idea de conocer que, bueno,
en tiempos diferentes, tanto Newton como Leibniz estaban desarrollando la teoría del cálculo en diferentes momentos y los casualmente lo publican en fechas similares, se le da la atribución a Newton como el creador del cálculo. Sin embargo, actualmente utilizamos la notación de Leibniz, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar esas pequeñas fugas? Así quizás podríamos tener un poco más de, no solamente generar interés hacia lo que estamos estudiando, sino generar un poco de dudas e ir conociendo a estas personalidades. Bueno, finalmente, eh, mi trabajo en la Universidad Veracruzana es porque formo parte de un grupo de divulgación de las matemáticas llamado DIMATE. Nos pueden encontrar en esta página, en www.v.mx, diagonal matemáticas, diagonal general, diagonal DIMATE, o si no, igual también tenemos Facebook e Instagram. Realmente las herramientas que me ha proporcionado la divulgación de matemáticas como una educación no formal y complementarla con una educación formal tanto en bachillerato y licenciatura ha propiciado que los jóvenes se vean más interesados en estas áreas y quieran conocer un poco más de las historias. Debemos de ser honestos y a nosotros nos gusta conocer las historias, somos chismosos por naturaleza, entonces conocer un poco más de estas personalidades pues aumenta un poco el valor de la enseñanza a lo que le estamos dando y nos genera un poco de curiosidad. Recordemos que uno de los principales objetivos en la educación no formal es generar curiosidad y no simplemente es darles los contenidos como en la educación formal. Bueno, también colaboro con un grupo de divulgación que se llama Códice, en el que tengo un programa de radio y también impartimos charlas y talleres, y bueno, pues ahí hago otras cosas diferentes de matemáticas, y en Dimate, pues nos pueden seguir en Facebook e Instagram. Y bueno, eso es todo. Voy a pasar a la parte de preguntas. Voy a activar mi cámara. Agradecemos a la maestra Miriam por esta maravillosa conferencia y pasamos a la parte de las preguntas. Les recordamos que pueden hacer las preguntas por medio del chat, o si alguien quiere hacer uso del micrófono, puede levantar la mano aquí en Teams y le cedemos la palabra. Y cuando digo levanten la mano es darle clic al iconito de la mano. No vayan a estar levantando la mano en su cámara y no los vean. ¿Alguna pregunta o comentario para la maestra Miriam? La verdad, yo al tercer matemático que puso tampoco lo conocía. De hecho, lo acabo de conocer ahorita, al A personaje. Wolfgang Doble. Exacto. Sí, de Nunca hecho, había oído hablar de él. es bien pocas las personas que lo conocen, y de hecho cuando lo conocí ya habían pasado 12 años de que apenas pasaban 12 años de que se había abierto esta carta, ¿no? Entonces, aquí, cuando se abre esta carta y se conoce que tenía resultados similares a los de Ito, como que rápido viene a la mente lo de Leibniz y Newton, ¿no? Bueno, aunque Leibniz y Newton estaban como en la misma época, pero, o sea, sí, de haberse conocido estos resultados, o sea, la historia de la probabilidad hubiera cambiado desde hace 11 años, ¿no? A que se publicaran esos. Y bueno, aprovechando que no hay preguntas, hay algunos libros bien bonitos de matemáticas que, bueno, el primero que me gustaría recomendarles es Lenguaje de las Matemáticas, Historia de sus Símbolos, que es una joya que tiene el Fondo de Cultura Económica, que es de Raúl Rojas. Está muy bonito. A veces estamos tan acostumbrados a utilizar símbolos, a utilizar los números así a diestra y siniestra, y ni siquiera sabemos por qué utilizamos una X, o tan solo conocer la historia de Leibniz y Newton, ¿no? ¿Por qué utilizamos la notación o sea, como que uno se queda con la idea, bueno, fue Newton el cálculo, ¿no? Pero finalmente utilizamos la notación de Leibniz, ¿no? Entonces también, o sea, este libro es muy bueno para eso. Incluso una vez que se empieza a meter un poco más en historia de las matemáticas, pues hay otras herramientas, como este libro está muy bueno, el de las matemáticas en la guerra. Hay un montón de problemas que se resolvieron o sea, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en matemáticas y la guerra, lo primero que viene a nuestra cabeza es Turing, ¿no? Pero no, realmente las matemáticas fueron bastante importantes pues, o sea, lamentablemente en la guerra.
Y hablando de eso, lamentablemente en la guerra, está este libro de Apología de un matemático de Hardy, en el que prácticamente da a decir que pues por eso no le gustan las matemáticas aplicadas, por estas aplicaciones en la guerra, ¿no? Y pues como estos hay muchos libros, simplemente hay que pues buscar y generar un poco de interés, pues ser un poco curioso, no debemos olvidar que somos investigadores, que somos científicos y la curiosidad debe ser parte de nuestra vida. Tenemos una pregunta, maestra Miriam. Sí, De hecho, un comentario y una pregunta. sí, Carrión Leiva Angélica ajá. dice que precisamente el doctor Daniel Hernández mencionaba en su curso el hecho de darle a las matemáticas esta explicación, que dé contexto a la resolución de ciertas temáticas. Agradece esta charla y considera que es importante que todos conozcamos esto, aún no siendo matemáticos. Y pregunta cómo divulgar las matemáticas no solo en el nivel medio y superior, sino desde lo básico. Bueno, en lo básico, de hecho, una de las actividades que yo realizo en el grupo de divulgación es, o sea, mi principal actividad y por lo que entré fue para hacer divulgación para niños, desde preescolar hasta secundaria. Y ya conforme fui teniendo un poco más de experiencia en el grupo, como la manera en que iba divulgando, pues fue creciendo, ¿no? Hacia adolescentes y hacia, pues, licenciatura, bueno, hacia bachillerato y licenciatura, ¿no? En edades tempranas, la mejor recomendación es pues apoyarse en los talleres de ciencia recreativa. Incluso nos puede seguir en la página de Dimate y en la página de Códice. Ahí, de hecho, la siguiente semana, por el Día del Divulgador, vamos a tener algunas actividades de matemáticas. Y es eso, es ir generando como ir generando ese interés desde pequeño con actividades como juegos. Por ejemplo, a mí me encanta la probabilidad, ¿no? Entonces, la mayoría de mis talleres para niños están enfocados en la probabilidad, teniendo como objetivo que, bueno, pues las matemáticas me enseñan a que puedo tomar mejores decisiones, ¿no? Si tengo la suficiente información, puedo tomar mejores decisiones. Y qué mejor que hacerlo con un juego de probabilidad. Por lo regular, acercarse a los niños de matemáticas en la divulgación es mejor hacerlo por talleres. O sea, también hay mucha divulgación escrita, aunque en divulgación escrita en matemáticas para niños hay muy poco, o sea, creo que casi nada en español, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces agradecemos a la maestra Miriam por esta bonita charla que nos ha impartido. ¿Algún comentario final que quiera agregar? Pues nada, o sea, simplemente que sigan enfocándose o sea, sigan preguntándose por qué estoy estudiando esto en la licenciatura, en el bachillerato, por qué le estoy llamando X a esto. Y yo también entiendo que los contenidos a veces en bachillerato y en licenciatura, en secundaria no tanto, ahí es más flexible, son bastantes y a veces no da tiempo para conocer todo, o sea, como ir dando estas pequeñas pistas, pero si lo podemos introducir en la semana, quizás en una clase, ya con eso es suficiente para ir generando, pues quizás ese hábito y pues ese ánimo de andar preguntando por qué estoy estudiando esto, ¿no? Incluso también podríamos invitar a los estudiantes para licenciatura y bachillerato a leer la sección de Café y Teoremas que publica El País, que publica, me parece, cada semana, que es una sección muy buena en matemáticas, que a veces ahí menciona como aplicaciones. Por ejemplo, una nota que me gustó mucho fue de cómo los polinomios hacen edificios seguros. Y justo en el bachillerato es cuando empiezan a ver polinomios, ¿no? Entonces, ver que los polinomios sí les están sirviendo de algo, a veces es muy difícil explicarles, bueno, y este binomio al cuadrado, ¿para qué me va a servir en la vida, no? Bueno, esto ahora no te va a servir, pero esto va a ser una herramienta para lo que hagas posteriormente, y eso es importante mencionarlos a los chicos. Ok, muchas gracias. Entonces, pues le agradecemos mucho esta maravillosa plática. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. Y a nuestros asistentes los invitamos a que continúen con nosotros en la plenaria que va a ser a las 11 de la mañana.
Híjole, siguen preguntando, ya estaba Sí, despidiendo, pero siguen es lo que preguntando. estoy viendo. A ver, Adi Margarita Bolívar dice, bueno, pregunta que si hay algunos videos que recomiende para niños de primaria para divulgación de matemáticas. Sí, de hecho, Y bueno, adelante. bueno, a ver, contesto la última, que es la más, la más fácil de contestar. Eh, La la sección sección de de café y café y teoremas. teorema la pueden encontrar bueno, es el periódico País, pero pues pueden entrar al portal, es El País tal cual. Sí hay mucho material de videos de divulgación de matemáticas, la mayoría de ellos están en inglés. De hecho, hace poco el grupo de divulgación de CIMAT, Matemorfosis, abrió su canal de YouTube en el que estaban mostrando algunas ideas de temas de divulgación de matemáticas como para diferentes niveles. Igual también si me escribes te los puedo compartir, o sea, sí hay muchos canales, la mayoría están en inglés y también hay que decir algo, en divulgación de matemáticas hay muy pocas personas. Si bien ahora en estos últimos años hay un incremento en hacer divulgación de matemáticas, el material audiovisual es muy poco. Por lo regular, la gente que hace divulgación de matemáticas se enfoca más a hacer divulgación para jóvenes y adultos. Pero sí hay mucha divulgación de matemáticas en ¿cómo se llama? En inglés, incluso en España, los grupos de divulgación de matemáticas son muy fuertes. Ahora se me viene a la mente Divulgamat, que tiene un blog de todas, tiene un montonal de talleres, ¿no? Pero en estos talleres está bastante agradable porque puedes descargar el material y no solo descargarlo, sino te va explicando cuál es el objetivo, cuáles son, qué es lo que debes de hacer. O sea, realmente, aunque aquí en México apenas está creciendo esta divulgación de matemáticas por así decirlo, para niños, o sea, ya hay más grupos, ¿no? Realmente, pero como material audiovisual que podemos encontrar en las redes de matemáticas realmente es muy poco. O sea, sí hay, pero es muy poco, no como en otros países, como en el caso de España. En el caso de España hay muchísimos grupos de divulgación y hay mucho material. Si quieres, me puedes escribir, lo voy a poner aquí en el chat y ya te mando todas las fuentes. Igual si alguien quiere conocer más fuentes de divulgación de matemáticas, pues ahí me puede escribir. Listo. Nos despedimos y le agradecemos nuevamente. Estos temas como que nos apasionan a mucho, yo creo, y por eso es que empiezan a llegar las preguntas y las preguntas conforme se van animando a preguntar, ¿no? Los invitamos a que nos acompañen a la conferencia plenaria, que en esta ocasión va a estar a cargo del doctor Pedro Miramontes, ahorita a las 11 de la mañana. Y pues no queda más que agradecerle, maestra, y ojalá muchos de nosotros podamos ponernos en contacto con usted y pues hacer divulgación así como usted lo está haciendo. Muchas gracias. Sí, para mí un placer haber dado esta plática.